que lleva como título El silencio de Dios. Y eso es algo que deberíamos siempre tener en cuenta cuando estamos atravesando dificultades o estamos dudando en ocasiones hasta del poder de Dios. Y quisiera empezar contando una pequeña ilustración, bueno, que la tengo aquí anotada y quiero leerla. Dice así lo siguiente. Piensa en un agricultor. Él siembra la semilla en la tierra y la cubre. Durante semanas, la superficie se ve vacía, seca y sin vida. No se escucha nada, pero bajo tierra, en total oscuridad y silencio, la semilla se rompe y la raíz crece con fuerza. Esta es una ilustración muy interesante de cómo Dios trabaja en el silencio. Tú eres aquella semilla, yo soy aquella semilla. Y aunque estamos en una oscuridad, y aunque nadie ve el proceso que se está atravesando, al final va a ocurrir algo tan grandioso que esas raíces que se han fortalecido van a crecer con fuerza. Y por eso Dios aquí nos revela de que el silencio en el cual Él trabaja para nosotros va a tener resultados extraordinarios. Y queridos hermanos, nosotros vivimos en un mundo lleno de mucho ruido, donde exigimos a Dios respuestas inmediatas. Queremos que todo lo que le pedimos ya se cumpla y nos afanamos y queremos que ya mañana el Señor nos dé una respuesta. Pero ¿acaso Dios trabaja así? Sabemos que no. El silencio de Dios puede tardar tiempo, puede tardar meses, quizá pueden tardar años, pero en ese silencio hay un proceso y un trabajo muy fuerte que Él está realizando. Y miren lo que dice aquí. Cuando oramos por una crisis y no escuchamos nada, nuestra mente asume lo peor. Dios me olvidó. A Dios no le importa lo que estoy pasando. Empezamos a dudar de ese poder que es de lo alto y que cumple a su tiempo lo que promete. Y uno se empieza a preguntar en ese silencio, bueno, ¿será que el Señor no va a hacer nada? ¿Acaso Dios no es consciente de lo que estoy atravesando? Pero debemos de recordar que Él estuvo aquí en la tierra y Él sabe lo que sentimos. Él sabe cómo en ese silencio la duda quiere apoderarse de nosotros. La pluma inspirada y también el espíritu de la profecía menciona que la duda es un pecado y Dios quiere quitarnos esa venda de nuestros ojos para que podamos ver que aún en su silencio puede obrar grandes milagros para nuestra vida espiritual. Y apreciados amigos que nos escuchan, en el reino espiritual, el silencio de Dios es a menudo su taller más activo. Es donde Él más está trabajando. Pero nosotros no lo vemos, nosotros no lo escuchamos. Pero es en ese taller silencioso donde el Señor usa todas sus herramientas para poder obrar a través de nuestras vidas. Y quiero leer este pequeño párrafo que dice así: cuando Dios calla, es porque está operando a un nivel profundo que tus ojos aún no pueden ver. Él está haciendo un análisis tan detallado de cuáles son esos defectos que tú y yo debemos ir corrigiendo, que tú y yo debemos abandonar para experimentar otra vida. Y en ese taller es donde tú y yo debemos ir. Aunque el maestro está trabajando en silencio, recuerden, queridos amigos y hermanos que nos escuchan, que Dios está perfeccionando algo en nosotros y quiere hacer una obra grandiosa, pero debemos de ser muy pacientes. Y cuando vamos a la palabra del Señor, podemos ver tres razones por las que Dios trabaja en silencio. ¿Por qué Él actúa así? ¿Por qué? Y aquí quiero que mencionar el primer ejemplo que encontramos en la palabra de Dios. Cuando nosotros leemos el libro de Génesis, los capítulos del 39 y el capítulo 41, podemos encontrar una historia muy interesante conocida por todos nosotros. Y es acerca de José. Estos capítulos mencionan que José estuvo más de una década en la oscuridad de la traición y la cárcel. Más de 10 años. Más de 10 años, queridos hermanos. Y dice aquí, la Biblia no registra que Dios le hablara en esos años de encierro. Parecía un silencio total. Qué gran preocupación humana, podríamos decir. Dense en cuenta, imagínense a José durante 10 años, él orando, pidiéndole al Señor su divina providencia.
buscando una respuesta. Pero 10 años el Señor estuvo en silencio y no le dijo nada. Pero él estuvo ahí, se mantuvo firme. Eso no fue muy sencillo para José. Pero es la gracia de Dios la que nos da la capacidad para poder esperar. Y el siguiente párrafo dice lo siguiente. Dios no detuvo el silencio porque estaba transformando el carácter de este joven para que en el futuro sea el gobernador de Egipto. Ahí vemos por qué el Señor trabajó de esa manera. Ese silencio era para transformar un carácter muy fuerte, un carácter que no se doblega ante la adversidad y un carácter que iba a ser usado para gobernar una gran nación como era Egipto. Entonces vemos cómo Dios obra, queridos amigos que nos escuchan. Y dice el siguiente párrafo para aplicarlo a nuestra vida personal. Dice así, el silencio debilita nuestro ego y fortalece nuestra confianza pura en Dios, enseñándonos a depender de quién es Él y no solo de lo que nos da. Y eso también es muy bonito. Es en el silencio donde Dios destruye el ego, donde Dios destruye y toca nuestro orgullo como humanos que somos. Es ahí donde el Señor dice, oye, debes de soltar eso. Si tú sigues así, te vas a hacer daño. Porque a veces creemos que estamos en libertad. A veces creemos que nos sentimos en toda la capacidad de que con nuestras fuerzas podemos afrontar tantas cosas, pero estamos realmente siendo esclavos, porque no sentimos esa paz que viene de lo alto. Por eso el Señor a través de su silencio quiere destruir todas las barreras que existen en nuestras vidas, especialmente el orgullo y el egoísmo. Y José, como todo humano, tenía también esos defectos, y por eso Dios quería eliminar. Pero des en cuenta, fue un proceso de más de 10 años que el Señor estuvo realizando en la vida de él. ¿Cuánto tiempo Jesús lleva haciendo la obra en nosotros? Eso también nos debe hacer reflexionar. Hay momentos en la vida en que el Señor también toca lo más profundo de nuestro ser para que empecemos a despertar, empecemos a analizar profundamente y con más detalle qué es lo que nos tiene separado de Él, qué es lo que aún no se ha perfeccionado. Y queridos hermanos, eso nos lleva al segundo punto del por qué Dios trabaja en silencio. Quiero leerlo. La segunda razón es por qué Él está moviendo piezas invisibles a nuestro favor. Y aquí encontramos un ejemplo muy claro. Y tenemos el libro de Esther. Cuando nosotros analizamos o leemos el libro de Esther, no encontramos la palabra Dios en ese libro, no está escrita. Y eso es algo muy interesante. Y quiero leer este pequeño párrafo. Dice así. El libro de Esther es el único libro de la Biblia donde la palabra Dios no se menciona ni una sola vez, pero Dios aparece textualmente ausente y en silencio. Eso también es bonito, porque tú puedes leer ese libro de Esther y no está la palabra de Dios. Pero en toda la historia tú ves cómo Él va obrando en la vida de los personajes. Vas viendo cómo el Señor va tocando, va destruyendo el orgullo del rey, va destruyendo a sus enemigos y va exaltando a su pueblo. Eso es lo que Dios hace en el silencio. Y eso es lo que Él quiere hacer con cada uno de nosotros. Aunque Dios estaba callado, su mano movía los hilos invisibles. El insomnio del rey, la valentía de Esther y la caída de Amán para salvar a todo un pueblo. Ahí podemos ver, queridos amigos que nos escuchan y queridos hermanos, que el Señor hizo una obra muy grande. ¿Y cómo aplicamos eso a nuestra vida hoy? Quiero leerlo, dice así, que no escuches la voz de Dios hoy no significa que sus manos están cruzadas. Él está alineando personas, abriendo puertas tan blindadas, tan fuertes y tan cerradas, que solo Él puede abrirlas. Queridos amigos y hermanos, el Señor puede derrumbar cualquier muralla que tengamos en nuestras vidas a través de ese silencio. Él quiere llevarnos a su taller, al taller del Maestro, para poder hacer esa obra restauradora que necesitamos. ¿Y cuál es el tercer punto por el cual Dios trabaja en silencio? Quiero leerlo, dice así. El silencio precede a las mayores revelaciones. Eso es interesante. Cuando el Señor ya deja de estar en silencio y cuando Dios dice, bueno, se ha hecho la obra en esta persona, ahora sí se va a dar a conocer la gran obra que Él hizo durante todo ese tiempo en nuestra vida.
Habrán sido meses, habrán sido años, pero va a haber una obra transformadora. Y quiero leer lo que menciona este párrafo muy bonito. Y tenemos el ejemplo del profeta Elías, que todos lo conocemos. Y sabemos que cuando él estaba en la cueva, ahí en ese silencio solo, él contempló revelaciones. Primero hubo un viento poderoso, segundo hubo un gran terremoto y un fuego, pero Dios no estaba allí. Dios se manifestó en un silbo apacible y delicado, un susurro de silencio. Y el profeta dijo, este es Dios. En ese susurro de silencio estaba Él. Estaba nuestro Rey, nuestro Salvador. ¿Y cómo aplicas tú eso a tu vida, querido amigo? Dios a veces baja el volumen de nuestro entorno y calla para obligarnos a acercarnos a Él si queremos escuchar su susurro. ¿Quieres tú escuchar el susurro de Dios? Bueno, pues tendremos que acercarnos y por la fe poder entender que todo lo que pasa a nuestro alrededor tiene un propósito. Pero aquí tú debes decidir qué voces quieres escuchar. ¿Quieres escuchar ese susurro que viene de Dios o quieres escuchar voces externas, humanas, que a veces no edifican nuestras vidas? Aquí Dios hoy nos dice, si estás pasando un momento de prueba o estás atravesando un momento tan silencioso en tu vida espiritual, escúchalo a Él. No escuches esas voces que solo quieren oprimirnos o quieren desanimarnos. Y dice acá este pequeño párrafo, Dios a veces baja el volumen del entorno para obligarnos a acercarnos a Él si queremos escuchar su susurro. El ruido del mundo distrae, el silencio de Dios nos conecta con lo eterno. Entonces, ¿qué deseas tú escuchar, querido amigo y querido hermano? ¿El silencio de Dios o el ruido del mundo? Todo eso debes de reflexionar. Yo también debo reflexionar. Si estás atravesando un momento de crisis espiritual o alguna batalla personal, recuerda, es en la oración, es en el silencio, donde la voluntad de Dios se va a manifestar. Y también recuerda esto, la voluntad de Dios trae orden a nuestra vida. La voluntad de Dios trae paz. La voluntad de Dios trae esos vientos de cambio que alivian nuestra vida. Pero si tú estás sintiendo angustia, desesperación o te sientes mal, quiere decir que aún esa voluntad no la estás dejando tú actuar. No estás dejando que ese silencio obre en ti. Si no sientes paz o no sentimos paz, es porque aún no estamos experimentando esa obra en el taller del maestro. Pero hoy el Señor nos recuerda que hay un taller al cual tú y yo podemos ir para ser restaurados. Y queridos amigos, ¿qué hay que hacer mientras Dios trabaja en este silencio? Quiero leer lo siguiente. Dice así. El Salmos 42, capítulo 1, nos muestra el salmista buscando a Dios intensamente como un siervo sediento, aun cuando sentía que Dios callaba. El silencio se combate con la constancia. Así que David, a pesar de que él sentía que Dios no le respondía, que Dios no le hablaba, dice que él clamaba, él oraba, afligido, Señor, aquí estoy, dime, ¿qué es lo que tú quieres de mí? Y eso a veces también tú y yo podemos estar pasándolo. Si queremos nosotros atravesar estos momentos, la mejor opción también es ir de rodillas ante Él, y Él obrará a su tiempo. Y queridos hermanos, cuando el futuro parece mudo, haz memoria de lo que Dios ya hizo por ti en el pasado. Su fidelidad de ayer es la garantía de tu victoria del mañana. Cada uno de nosotros hemos tenido testimonios con Él de cómo cuando atravesamos momentos tan difíciles, el Señor al final logró. Eso debería darnos la garantía de que lo que tú estás atravesando ahora también va a ser restaurado, va a pasar. Pero debemos ser pacientes. Debemos dejar que ese silencio obre en nuestras vidas. Usa el tiempo de quietud para evaluar si hay algo que debes confesar o corregir. A veces, Dios guarda silencio para que escuchemos nuestra propia conciencia. Si estamos actuando de una manera mal, si estamos permitiendo que nuestra vida se llene de orgullo, de egoísmo, se llene de rencor, ese silencio debería destruir eso. ¿Y cómo se puede destruir cuando nosotros nos ponemos en las manos de Dios? Es el único medio por el cual tú y yo podemos ser, querido amigo y hermanos, restaurados. Dios quiere eliminar todo eso de nuestras vidas.
Y quiero leer esta hermosa reflexión que dice así: el mayor ejemplo de la historia ocurrió entre el viernes de la crucifixión y el domingo, que fue cuando Dios resucitó. Pero el sábado santo fue un día de silencio total. La tumba estaba cerrada y los discípulos lloraban, creyendo que todo había terminado. Pero en ese absoluto silencio sepulcral, el poder de Dios estaba destruyendo el imperio de la muerte desde adentro. Dese cuenta. El sábado me imagino a todos los discípulos tan tristes. ¿Qué hacemos? Se ha ido, ha muerto, ya no está con nosotros nuestro maestro. Pero en ese silencio de aquel sábado, el Señor dice que estaba destruyendo el imperio de la muerte, por ti y por mí. Esa es la mayor prueba y evidencia que el Señor nos revela que Él también tuvo que luchar. Y eso debe ser también la garantía de que el Señor va a destruir todas las murallas, todas las defensas que están a nuestro alrededor. El diablo trabaja de muchas maneras. El diablo es esa voz externa, ese ruido que provoca en nosotros para desconfiar del poder de Dios. Es ese ruido cegador que nos hace ver que con nuestras propias fuerzas podemos vencer todo, pero no es así. El Señor hoy nos ha mostrado que es el silencio de Dios, ese susurro apacible, el que destruye todo el ego que hay en nuestra vida. Y queridos amigos y hermanos, si tú estás viviendo un sábado de silencio, eso quiere decir que el silencio de Dios no es el final de tu historia, es la antesala de tu resurrección, de tu victoria. Eso es lo que el Señor hoy te está diciendo. Ese silencio que ahora estás viviendo, el Señor lo va a transformar en una gran victoria si tú te aferras de verdad al Creador, si tú de verdad te dejas moldear por Él y si tú realmente vas al taller del Maestro para que Él obre en tu vida. Y querido amigo y hermano que hoy nos escuchas, quiero leer un pequeño párrafo del Espíritu de la Profecía donde el Señor también nos avisa y nos dice de por qué Él quiere trabajar contigo en ese silencio. Quiero leer un pequeño párrafo o unas líneas de un versículo muy bonito del libro de Ageo, capítulo 2, el versículo 23, las dos últimas líneas de ese versículo. Dice así: y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. El Señor te ha escogido, y el Señor ha escogido ese silencio para obrar en tu vida. Y miren lo que dice este hermoso párrafo, eh, que dice lo siguiente, y quiero leer esto que es muy bonito. Dice así, dice lo siguiente: el divino artífice dedica poco tiempo al material inservible. Así que Dios ve en ti que si tú no quieres dejarte ayudar, Él no puede hacer una obra. Pero si Él ve en ti que tú estás luchando, te ve como un material muy potente y Él va a hacer una obra transformadora. Solo pule las preciosas joyas como las de un palacio, eliminando todos los bordes ásperos. Este proceso es severo y angustioso y Dios quiere obrar en nuestras vidas. Y dice la última parte: Dios no tolerará que uno de sus leales obreros sea dejado solo para luchar contra grandes desventajas y sea vencido. Guarda como una joya preciosa a cada una cuya vida está escondida en Cristo. De cada uno de ellos dice: te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí. Hermanos, que esta reflexión sea de mucha bendición para cada uno de nosotros. Recordemos que Él nos ha escogido y en ese silencio Él quiere hacer una obra transformadora en tu vida. Déjate guiar, dejémonos guiar, porque Él no pierde tiempo, dice, en materiales que no quieren ser pulidos. Quiere hacer una joya preciosa en ti y el Señor sea nuestra guía. Así que hermanos, ese es el mensaje que queríamos compartir hoy con ustedes y esperamos que haya sido de mucha bendición para cada uno de nosotros. Es mi deseo, en el nombre del Señor Jesús. Amén.